Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Siempre es importante que estemos recordando el por qué Cristo vino al mundo. Porque en verdad, hermanos, Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. Por eso necesitamos fe en Él. Y la fe en Cristo emana solo de la palabra de Dios. Cuando nuestro corazón se llena de la palabra, cuando nuestro corazón recibe la palabra, en nuestro corazón milagrosamente se produce la fe. Esa fe que nos lleva a confiar en Cristo Jesús para ser salvos. Pero es esa fe también, hermanos, que permite que seamos sostenidos todos los días en la vida diaria. Porque a lo mejor los problemas, las circunstancias te están dominando y no te permiten desarrollarte como persona en la vida. A lo mejor lo que tú estás viviendo no te permite disfrutar de la vida. Y el plan de Dios en Cristo es nuestra salvación, y por lo mismo que todos los días podamos disfrutar de Él. No pensemos, hermanos, que la salvación es para cuando ya no vivamos en este mundo. Tampoco pensemos que a Dios no le interesa lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. No pensemos tampoco que Dios no se glorifica en las cosas que hacemos en la vida cotidiana. Todo lo que somos, todo lo que hacemos es importante para Dios. Y la obra de Cristo se llevó a cabo en la cruz para que seamos redimidos, de tal manera que seamos libres de lo malo en nuestro ser y en nuestro hacer, tengamos victoria y seamos prosperados a la manera de Dios. El pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo lo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y ciertamente llama a la iglesia a la unidad. Pero en sí el tema fundamental que podemos ver es acerca de Cristo, quien vino a nosotros para salvarnos. Miren, hermanos, lo que podemos leer en el versículo número 6, incluso hasta el verso número 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decíamos que Cristo vino a nosotros para salvarnos. Y por eso, en primer lugar, hermanos, podemos ver que Cristo vino a nosotros para salvarnos, humillándose voluntariamente y obedeciendo a Dios para llegar a la cruz. Por un lado vemos la humillación voluntaria. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Y esta humillación voluntaria está hablando del deseo mismo de Cristo para salvarnos. Entonces, si nadie lo humilló, quiere decir que Cristo quiso llevar a cabo esa obra de cruz. ¿Y cuál es la obra de cruz? Que Cristo murió por ti. Entonces, mira, valora quién tú eres. Valora lo que Cristo quiso lograr para tu vida. Que tú estés verdaderamente bien. Porque Él vino
a entregar su vida para darte vida. Él sufrió en la cruz para que tú disfrutes de la gloria celestial. Él se humilló para que tú seas exaltado. Humillación voluntaria. Pero también, hermanos, es una humillación obediente. ¿Por qué obediente, hermanos? Porque nuestra salvación es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Incluso, tan es así lo que la Biblia enseña. Cristo se humilló voluntariamente. Cristo se humilló para ser obediente. ¿A quién? Al Padre. Tan es así entonces que incluso hoy el Espíritu Santo, tomando en cuenta este plan de Dios, nos ilumina, hermanos, para entender el mensaje de la cruz de Cristo y poder tener confianza, poder tener fe, de tal manera que en verdad seamos salvos, tengamos vida eterna. Ahora, ¿cómo llega esto a nosotros? ¿Cómo esto se hace real en nuestras vidas? Bueno, acabamos de mencionar que el Espíritu Santo obra, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo llegó a nosotros como consolador. Jesús dijo: rogaré al Padre para que les dé otro consolador, uno que les acompañe, que esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad que nos guía siempre en la verdad, que nos convence de pecado. Incluso el Espíritu Santo es el que le dice a nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios, que somos salvos, que le pertenecemos a Dios, porque incluso Él es el sello que Dios nos ha puesto como sus hijos, como de su propiedad. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros valoramos la humillación voluntaria de Cristo? La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros abrazamos el plan de Dios para salvarnos en Cristo? Porque si despreciamos la humillación de Cristo para salvarnos, si despreciamos el plan de Dios para salvarnos, entonces todavía continuamos perdidos. Todavía continuamos ahí, en el pecado, esclavos de Satanás, bajo la maldición de la muerte. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y reconocer que en realidad, hermanos, hay una obra planeada, prometida y cumplida: la muerte de Cristo. Que en verdad Dios tiene un propósito fundamental para nosotros: salvarnos. Y cuanto más atendemos esto, más disfrutamos de este plan maravilloso y de esta obra maravillosa, porque viene la fe a nuestras vidas. Hermanos, si entonces la humillación de Cristo es voluntaria, porque Él quiso salvarnos, y si la humillación de Cristo fue en obediencia al Padre, y entonces entendemos que nuestra salvación es el plan de Dios, es el propósito de Dios, tendríamos que llegar a la conclusión que en verdad la muerte de Cristo significa que Él mismo se entregó por nosotros. Es cierto, hubieron asesinos. Es cierto, hubo un plan del diablo. Hubo un plan de los hombres. Pero aquí no prevalece el plan del diablo ni el plan de los hombres, sino el hecho de que Cristo entregó su vida. Y aunque vemos a seres humanos que le quitan la vida, en realidad
Detrás de todo está el hecho de que Él puso su vida por nosotros. Y Él mismo dice que nadie le quita su vida, Él la entrega. Él la entregó por nosotros, tiene poder para entregarla, para darla por nosotros, y tiene poder para volverla a tomar. Incluso Él resucitó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros con los ojos espirituales? El hecho de que Cristo entregó su vida, murió en la cruz para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Y saben, hermanos, la vida eterna no solamente es un ideal, es una realidad que se experimenta todos los días. ¿Y saben cómo se experimenta? Teniendo la seguridad de que realmente tenemos comunión con Dios. Disfrutamos esa comunión, somos conscientes de esa comunión y cultivamos esa comunión. ¿Cómo cultivamos fundamentalmente la comunión con Dios? Permaneciendo en el mensaje del Evangelio. Mire, lo fundamental, hermanos, es permanecer en el mensaje del Evangelio. Por eso, si oramos, es conforme al mensaje del Evangelio. Porque a lo mejor hay quienes oran, pero sus oraciones no son espirituales, sus oraciones no tienen ningún beneficio espiritual, porque no saben orar en el nombre de Cristo. ¿Qué es orar en el nombre de Cristo, hermanos? Confiar que Dios nos escucha por los méritos de Cristo. Confiar que Dios responde a nuestra vida y nos bendice, cumple sus promesas por medio de Cristo. En la oración confesamos a Cristo, hermanos. Porque incluso si es una oración que pronunciamos siempre a Cristo porque oramos en su nombre. A lo mejor hacemos una oración en donde no hablamos, pero de todas maneras, en la mente, en el corazón, por el conocimiento y por la fe, siempre nos enfocamos en Cristo. Cuando cantamos también, cuando cantamos salmos, himnos, cánticos espirituales, siempre confesamos a Cristo. Porque, por ejemplo, hermanos, si yo digo Dios me ama, ¿en quién pienso? En Cristo, porque el amor de Dios para mi vida es a través de ¿quién? De Cristo. Porque si Dios no me mira a través de Cristo, ¿qué ve en mí? Pecado, maldad, corrupción total, depravación total. Y Dios aborrece el pecado, hermanos. Pero si Dios me mira a través de Cristo, ¿qué mira en mí? Mira un alma justificada, una persona perdonada, una persona que es su hija, que es su hijo. ¿Y qué hace Dios? Me favorece porque me ve a través de Cristo. Cristo vino al mundo, nació de una mujer, padeció, murió en la cruz, y todo eso lo hizo conscientemente. Y no es que Jesús andaba en la tierra, hermanos, a ver qué ocurría, a ver qué pasaba hoy, a ver qué pasaba mañana. Su agenda estaba decretada desde la eternidad por Él mismo, porque Él mismo es Dios. Por eso cuando la Biblia dice que se despojó a sí mismo, quiere decir que se humanó y actuó como un humano, como nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz, para ser nuestro sustituto, para que la ira de Dios cayera sobre Él en lugar de nosotros, para morir pagando la pena por nuestra culpa. Así que cuando Él nació de una mujer que fue escogida para eso. Nació en el lugar que Dios quiso que naciera. La vida de Jesús estuvo agendada divinamente. En Mateo 16, versos 20 al 23. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Versículo 21 hasta el 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes
y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué encuentran aquí, hermanos? Que Jesús sabía a dónde iba a padecer, ¿verdad? ¿Y quiénes le iban a causar esos padecimientos? ¿Sí o no? Él lo sabía. Dice: será en Jerusalén. Sí. Y quienes van a provocarle esos padecimientos son los sacerdotes, son los escribas. ¿Y a poco no pasó así? ¿A poco no aconteció así? Y miren, hermanos, que cuando Jesús comenzó a hablar de sus padecimientos, entonces Pedro como que le dice: pues no vayas a Jerusalén. Pues entonces no te presentes delante de los principales sacerdotes, de los escribas. Si sabes lo que te va a pasar, entonces no vayas para allá. No permitas que eso te ocurra. Y Jesús lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea, Jesús no renunció a sus padecimientos, a su muerte, aun cuando él lo sabía. Más bien quiso ejecutar todas las cosas así como estaba decretado en el consejo divino desde antes de la fundación del mundo, porque Él es Dios. Y mire cómo hubiese actuado Pedro y tal vez nosotros. Si sé que en Jerusalén voy a padecer de los principales sacerdotes y de los escribas, entonces no voy. Pero ¿por qué Jesús fue? Porque su muerte fue voluntaria para salvarte. ¿Por qué Jesús fue? Porque Él se despojó a sí mismo, se humilló para llevar a cabo una muerte voluntaria, pero también como obediencia al Padre Celestial. Porque el Padre Celestial quiso sacrificar a su propio Hijo en lugar de tu muerte eterna, en lugar de tu castigo eterno. El Padre sometió a su Hijo a la maldición para liberarte a ti de esa maldición. Porque el Padre lo trató como pecado, aun cuando Él no pecó. Y la ira del Padre cayó sobre Jesús, porque el Padre quiso en Él destruir el pecado tuyo y mi pecado. Por eso es que tú tienes que aferrarte a Cristo. Porque tú puedes decir: yo creo en Dios, pero si no entiendes el sacrificio de Cristo, en verdad tu fe es falsa, tu fe no sirve. Si tú dices que tienes fe en Cristo, pero no conoces el significado de la muerte de Cristo, entonces tu fe es ignorante y tu fe es ciega y tu fe no es genuina. Necesitamos por eso recordar la humillación de Cristo para entender su muerte, y entendiendo su muerte fluirá la fe en nosotros para ser salvos por medio de Él. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero alguien puede decir, los judíos pueden decir: pero nosotros tuvimos sacerdotes en el tabernáculo, en el templo, sacrificaban por nosotros, y todavía algunos judíos piensan reconstruir el templo para llevar a cabo sacrificios. Y esto en ignorancia, hermanos, porque ciertamente hubieron sacerdotes que sacrificaban para bendición del pueblo, pero ellos, oiga bien, no cumplían con esto, pero sin pecado.
Ellos eran pecadores como nosotros. Tenían que sacrificar por ellos mismos. Pero el texto nos está diciendo que Jesús se hizo hombre, se humanó para ser nuestro perfecto sacerdote, porque Él es el único sacerdote sin pecado. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían que ser perfectos físicamente, no tenían que tener heridas, no tenían que estar golpeados. Además, hermanos, su ropaje tenía que ser especial, pero no alcanzaron la perfección. Por eso solamente fueron sombras, tipo, figura ¿de quién? Del perfecto sacerdote. ¿Quién es el perfecto sacerdote? Cristo. Además, hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento ciertamente eran débiles como nosotros, pero ellos entraron a un santuario, a un templo, a un tabernáculo hecho por manos humanas. Pero ¿a dónde llegó Cristo? ¿A la presencia de quién? De Dios. ¿Por qué Él sí pudo llegar a la presencia de Dios como nuestro sacerdote? Por esta frase: sin pecado. Sin pecado. Y como Cristo entregó su vida como una ofrenda, su cuerpo también es perfecto, porque su cuerpo es sin pecado. ¿Qué entregaban los sacerdotes en el altar? Un animal. Aunque el animal tenía que ser sin defecto, era un animal, no era un ser humano. Y además ese animal era imperfecto. La ofrenda de Cristo fue su propia vida por la nuestra, siendo su vida una vida perfecta. Por lo tanto, su sacrificio es aceptado por Dios, porque el ofrendante, el sacerdote, es perfecto y la ofrenda es perfecta. Y por eso esta bendición, oiga bien, y es lo que usted tiene que hacer, y es lo que yo tengo que hacer, hermanos. Oiga esto, por favor. Por tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí es donde usted de verdad tiene que probarse a sí mismo, a sí misma. ¿Te acercas a Dios confiando verdaderamente en el sacrificio de Cristo? Hermanos, muchas veces pasamos más tiempos lamentándonos por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por nuestras caídas, que estando en la comunión con Dios, buscando su misericordia, buscando su gracia a través de Cristo. Muchas veces pasamos más tiempo quejándonos por nuestros problemas físicos, emocionales y necesidades, en lugar de ir en el nombre de Cristo ante el Padre Celestial, amparados en su gracia, amparados en su misericordia. Porque Dios nos da el oportuno socorro, es decir, la ayuda oportuna. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que te pasa. Él tiene la solución. Él puede ayudarte en todo. Pero ¿qué tienes que hacer? Confesar a Cristo, aferrarte a Cristo, creer en Él, acercarte en su nombre a Dios, y entonces tendrás la bendición que tú necesitas. ¿Saben qué pasa? Luego en nuestras vidas, hermanos, que Dios nos lleva a un proceso, para que en ese proceso experimentemos esto. Porque cuando las cosas van bien, sí sonreímos, sí nos divertimos, sí nos alegramos, pero muchas veces es en mi salud, en mis posesiones materiales, en mis amistades, en el ambiente que vivo. Y sonrío y me gozo y me alegro, pero es en esas cosas efímeras, pasajeras. Y cuando llega un proceso difícil, nos ponemos a llorar en nuestra derrota, en nuestro fracaso.
Y Dios muchas veces nos tiene que llevar a procesos, hermanos, para que podamos decir: Dios, ayúdame. Y confesemos a Cristo y confiemos en Cristo. Acércate hoy a Dios a través de Cristo, porque Cristo vino a tu vida para que eso sea posible. Miren, hermanos, Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17, en la traducción lenguaje actual. Mire por qué Cristo se humanó. Porque Él vino a la tierra, nacido de la Virgen María. Nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús nos dio libertad a los que nos pasábamos o a los que se pasaban en la vida con miedo a la muerte. Queda claro que Jesús no vino para ayudar a los ángeles, sino a todos los descendientes de Abraham. Para poder ayudarlos, tenía que hacerse igual a ellos. Por eso Jesús es el jefe de sacerdotes, en quien se puede confiar, pues está lleno de amor para servir a Dios. Además, por medio de su muerte, Jesús logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. ¿Está claro, verdad, hermanos? Porque Él se humanó para ser como tú, para ser como yo. Porque Él quiso morir para vencer al diablo. Porque el diablo no va a soltar a nadie si Cristo no está presente por medio de la fe en esa vida. ¿Cómo sujeta el diablo a una persona para muerte y destrucción? ¿Saben cómo la sujeta, hermanos? Una persona sin Cristo está gobernada por el pecado. Una naturaleza pecaminosa gobierna a una persona sin Cristo. Y el diablo, que es tentador, le pone todo para que esa persona permanezca actuando conforme a su naturaleza pecaminosa. Su naturaleza es pecaminosa. ¿Qué produce? Pecado. Pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, como la consecuencia del pecado es la muerte, el diablo entonces tiene el poder para matar, porque lleva a las personas al pecado. Y nadie puede salir de ahí. Por eso Cristo vino, hermanos. Cristo vino para liberarnos de esa maldición. Porque si Él tomó tu pecado, entonces ahora tú te acercas en su nombre al Padre, y el Padre te perdona y te quita la culpa, te recibe como hija, como hijo, te da la salvación. Y el diablo ya no puede gobernarte, porque ya no te gobierna el pecado. En Cristo naces de nuevo con una naturaleza no conforme al pecado, sino conforme a la imagen de Dios. Eres libre del pecado, ya no mueres espiritualmente, porque no hay pago ya que tengas que hacer. Tienes vida eterna, libre de la muerte has sido ya. ¿Por qué? Porque el pecado tuyo ha sido perdonado. Tu naturaleza ha sido cambiada. No es pecaminosa, sino ahora es en Cristo, a imagen de Dios. ¿Y qué hace el diablo? No puede hacer nada, porque no te puede esclavizar y no te puede matar ya, porque tienes vida eterna en Cristo. Por eso, hermanos, Cristo se humilló. Si decimos, hermanos, de acuerdo al pasaje, que Cristo vino a nosotros para salvarnos, una segunda enseñanza sería que la exaltación de Cristo hecha por el Padre después de su obra, o sea, después de su muerte, refleja lo perfecto de su persona y de su sacrificio para salvarnos. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2. Estamos en Filipenses 2. Nuestra lectura fue del 1 al 11, versículo número 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Bueno, Jesús. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador, porque Él salva a su pueblo del pecado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le dio un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Porque Él nos salva del pecado. Ahora, esta exaltación, ¿por qué fue? Número uno, porque Dios miró a Jesús siendo hombre, lo miró sin pecado. Perfecto. Nunca pecó. Tiene comunión con el Padre siempre. Nunca pecó. Número dos, recordemos, hermanos, que el sacrificio de Cristo fue voluntario, pero también en obediencia. Cuando el Padre ve al Hijo obediente, como un siervo, como un esclavo hasta la cruz, el Padre es complacido. Su persona obediente, pero además, cuando Jesús sacrificó su vida, fue un sacrificio perfecto y el Padre quedó complacido. Por eso, en 2 ocasiones Dios dijo estas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La justicia divina tenía que ser complacida. El Dios justo y perfecto tenía que ser complacido para recibirnos, para darnos vida, para darnos hoy sus bendiciones y sus promesas. Tú y yo no podíamos complacer al Padre, ni con nuestras virtudes, ni con nuestras acciones esforzadas. Tú y yo, aún siendo virtuosos en muchas cosas y siendo esforzados en muchas cosas religiosas, no podríamos alcanzar complacer al Padre. Porque sin Cristo, toda justicia, todo lo que aparentemente es justo, Dios lo tiene como trapo de inmundicia, lo desprecia, lo aborrece. Como usted y yo aborreceríamos un vendaje usado para envolver a un muerto. Sería un vendaje maloliente. No podríamos tolerar tener cerca de nosotros un vendaje usado para envolver a un cuerpo en un estado de descomposición. Así es la justicia del ser humano sin Cristo, aunque sea con muchas virtudes y con muchos esfuerzos religiosos. Dios aborrece, detesta, desprecia toda acción humana sin Cristo. Y tal vez alguien pueda decir que hay seres humanos que hacen cosas buenas. Sí, es cierto. Y esas cosas buenas que los seres humanos hacen, si no es con la fe en Cristo, bueno, de alguna manera cuando alguien hace algo bueno, Dios lo acepta, pero eso no alcanza para salvación. Podríamos decirle que es un asunto de comunión general o común, porque aún Cristo es de bendición para los incrédulos, porque los incrédulos reciben el sol, la lluvia, la comida, todo. Pero un día, cuando Cristo venga y no haya fe en el corazón, habrá juicio y condenación. Hoy necesitamos, hermanos, aceptar a Cristo. Vean, Romanos 4, verso 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién le entregó? El Padre. Pero también fue una entrega voluntaria, ¿verdad? Y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4, 25. Hermanos, la resurrección de Cristo, la exaltación de Cristo significa que Él siempre fue perfecto y todo lo hizo perfecto para nuestra salvación. Si tú confías en ti, estás perdida, estás perdido. Porque no hay perfección ni en tu persona, ni en tus acciones por ti mismo. Si tú confías en una religión, estás perdida, estás perdido. Porque las religiones que son invenciones humanas no sirven. ¿En quién tienes que confiar? ¿En quién tienes que creer? En Cristo, quien fue perfecto, siempre santo, y llevó a cabo el sacrificio perfecto. Cristo vino a nosotros para salvarnos. Hoy tenemos que aceptar, hermanos, este sacrificio
para que seamos salvos.